Vale. Bien. Buenas tardes. Soy María del Carmen Torrijos, soy antropóloga en esta facultad y en la Semana de la Discapacidad vengo a hablaros de la discapacidad, de las discapacidades y de que es discapacidad mucho más allá de lo que todos pensáis acerca de qué pudiera ser la discapacidad. En esta presentación me puse a pensar qué podía haber en Internet para realizarla y al hacer el Canva me encontré con esta, que era una de las primeras imágenes, y dije, estupendo, aquí hablan de discapacidad, pero no hablan de toda la discapacidad. Y lo que hice fue repensar en esa imagen para trabajar con ella. De un lado, tenemos que definir qué es el concepto de discapacidad. Y la discapacidad es algo que sobreviene a la persona, bien en su nacimiento, bien a lo largo de su vida, porque deja de tener una serie de capacidades. Y en nuestra sociedad suelen ser capacidades para manejarse en el mundo laboral, es decir, capacidades de trabajo. Perdón. Hablando de capacidades de trabajo, estaríamos hablando también de incapacidad laboral. A partir de aquí, entendemos que si discapacidad es no tener todas las capacidades, eso genera una condición diferente de la de ser una persona en sus plenas facultades. Y pensar de esta manera la discapacidad nos hace ver cuál es el marco normativo. Y el marco normativo es, de un lado, la Clasificación Internacional de Enfermedades, que se empieza a hacer en el año 2009, que va parcheándose en diferentes clasificaciones. En España estamos utilizando todavía la número 10. Ya se ha publicado y se ha aceptado la número 11. Y es una clasificación en la que las enfermedades se van adscribiendo a códigos en función de las ramas de la medicina, pero que cuando aparece una enfermedad nueva, pues ojo lo que nos cuesta que aparezca en esta clasificación. Y luego el convenio del año 2006 de Naciones Unidas de Personas con Discapacidad es un convenio que lo que consigue es que tengamos un refrendo desde un organismo internacional que a las personas con discapacidad las define como personas con discapacidad. Y aquí enlazamos con el concepto de los nombres de la discapacidad y de su estigma, porque tradicionalmente las personas con una discapacidad intelectual eran consideradas el tonto, el tarado, la persona con una discapacidad física era el tullido, y luego llegó el concepto de minusválido, porque vale menos. Entonces todos esos conceptos han ido cambiando. Llegó un momento en que se hablaba de personas discapacitadas y cambió en el año 2006, cambió la forma de entenderlo, y a partir de ahí fue cuando se decidió que ya no fueran personas con un adjetivo, discapacitadas, sino personas sustantivo con discapacidad. La discapacidad adjetiva a la persona, no construye a la persona por completo. Una vez que entendemos esto, conseguimos ver a esas personas que están más allá del lenguaje de signos, del bastón, la silla de ruedas, el andador o una prótesis. Pero esa imagen que yo encontré en Internet y con la que yo quería trabajar, curiosamente, no era lo único que a mí me servía para trabajar, porque la discapacidad es mucho más que todo esto. Por eso os digo, spoiler, no vamos a hablar prácticamente de esto. Por un lado, quiero introducir el concepto teórico de discapacidad, que ya hemos visto cómo se desarrolla en la norma, que desde el punto de vista teórico se marca en tres paradigmas. El paradigma biopsicosocial es el paradigma biomédico, el que define la distinción entre lo sano y lo enfermo, y que además tiene una finalidad, curar. Y cuando el médico no es capaz de curar, se frustra y no entiende al enfermo.
Después de eso llega la sociedad, y la sociedad contesta al sistema médico y le dice, ojo, nosotros solo no somos personas con discapacidad por el hecho de que haya límites. Si tú me pones una escalera, yo no podré subir. Si me pones una rampa, seré tan capaz como el que no usa una silla de ruedas. Pero repito, hay mucho más allá que la silla de ruedas. Y ese mucho más allá se puede abordar cuando las categorías no son o blanco o negro, sino cuando la discapacidad se entiende en un continuum, se entiende que se es persona con discapacidad en un proceso y en ese sentido, desde el feminismo y desde los estudios críticos de discapacidad, hay una propuesta diferente que es mucho más integradora, que concilia esos dos modelos anteriores y que nos permite entender la discapacidad de un modo mucho más rico. A partir de aquí vamos a analizar esas imágenes que vi y vemos a la persona sordomuda o a la persona ciega con esos elementos que nos hacen ver que es sordomuda o ciega, porque estamos viendo el lenguaje de signos y estamos viendo el bastón. Y estamos viendo cómo categorizamos a las personas. Estamos viendo cómo el estereotipo que estamos construyendo de la discapacidad es el de unos signos visibles exteriores que además hacen que tengamos una representación de la discapacidad como de algo diferente, en la que lo primero que estamos viendo son esos símbolos de la discapacidad, más allá de la persona. Sin embargo, eso que también vemos en el resto de las imágenes, nos estaría dando una imagen de la discapacidad física. Ojo, que se han olvidado de la intelectual, porque es muy, muy difícil dibujar una imagen de la discapacidad intelectual, salvo poner una cara de síndrome de Down. Y muchas veces cuesta dibujar eso. Cuesta moralmente, quiero decir. Entonces, vistas estas imágenes, yo pienso, se han currado la plantilla, si es que hasta incorpora la interseccionalidad. Hay personas mayores, jóvenes, hombres, mujeres, de diferentes razas, de diferentes religiones, pero nos falta algo. Esto sigue siendo discapacidad física y sensorial. Y hay más discapacidades. A partir de aquí, nos ponemos a pensar. Esa escalera que nos está frenando para poder subir cuando tenemos una discapacidad física es aún mucho mayor si la discapacidad no es física, no es sensorial o no es intelectual, porque son discapacidades que nos cuesta reconocer. Por lo tanto, tenemos la silla de ruedas y tenemos el bastón, pero más abajo en esa escalera, que es una escalera de desigualdad, pensemos quiénes están ahí debajo. Y aparecen las desigualdades en salud cuando esa escalera tiene un correlato que es el de la legitimación, tanto biomédica como social. Entonces nos encontramos un poquito más abajo a las personas mayores, que es el concepto de discapacidad como un proceso de deterioro con la edad al que todos vamos a llegar con un aumento de la esperanza de vida, y es muy probable que todas las personas lleguemos a tener una discapacidad por razón de edad. Pero, más allá de eso, tenemos la discapacidad orgánica con legitimación médica, pero no social. ¿Qué significa? Que son personas que tienen un informe médico y ese informe médico dice que tienen una enfermedad. El médico les cree y les reconoce. Sin embargo, físicamente no se ven y esas personas no tienen una legitimación social. Tienen que abrir el bolso, sacar una tarjeta de persona con discapacidad, pedir que te cedan el asiento en el autobús, y esas personas viven con frustración esas desigualdades en salud. Aquí está el inciso y la performance. Yo soy una persona que me veis absolutamente normal, pero soy una persona que si saco, no lo hago porque llevo mascarilla, si saco el desmaquillante y me quito el maquillaje, veréis unas ojeras de órdago. Y si hago así, veis una cicatriz. Y esto es lo que da la pauta de que yo no tengo intestino. Sin embargo, la gente no lo ve. Tengo la legitimación médica, pero no tengo la legitimación social. Y dentro de esas desigualdades en salud, ya llegamos al sumum. Cuando esa discapacidad orgánica está deslegitimada socialmente y también médicamente.
En esta gradación de legitimación y visibilidad, las personas con una discapacidad orgánica, pero deslegitimadas por el sistema biomédico que no las cree, son el último eslabón en esa cadena de cada vez mayor desigualdad. Y ahora que ya he desarrollado esa posición mía de enunciación como persona con discapacidad, os voy a hablar de esas dos nociones de lo que está oculto, lo que está debajo de ese iceberg. Pero me voy a centrar en las enfermedades controvertidas, que son las denominadas contested illnesses. Controvertidas lo traducimos al castellano, pero ni siquiera tenemos un concepto definido en castellano, vamos manejándonos con un parcheo. Y a partir de aquí vamos a hablar de estas patologías. Me encanta utilizar las narrativas de las personas. Narrativas como este libro de Dharana, que es un libro en el que cuenta toda su experiencia con la enfermedad de muchos años y que ahora vive bajo un techo que es el único cielo que puede ver, el de su cuarto. Después tenemos todas esas narrativas a través de las viñetas que construyen diferentes pacientes. Y hay en concreto una paciente inglesa que utiliza las viñetas para definir muy bien las enfermedades. Si os fijáis, en esta viñeta se va viendo a lo largo de la historia de los últimos 50 años el maltrato de una enfermedad que es la encefalomielitis miálgica y cómo ha sido tratada como histeria, como vaguería, como enfermedad mental, como tú no te quieres curar, y todo eso son las nociones que acompañan estigmatizando, construyendo el prejuicio sobre esa estereotipia que hacemos de la discapacidad invisible y llevando a la discriminación. Porque son personas desacreditadas que no tienen armas ante un sistema biomédico en el que cuando llegas a consulta te dice tú no tienes nada, sal de aquí y vete para tu casa. O peor aún, te mandan al psicólogo. Si os fijáis en este testimonio en Twitter, lo que hace es recoger, efectivamente, desde la palabra de las propias personas que tienen estas patologías, habla de esas otras enfermedades junto con la encefalomielitis miálgica, de cómo personas con fibromialgia, con síndrome de sensibilidad química, con síndrome de Sjögren, pueden ser vistas bien, es lo que os digo, a mí se me ve bien, y a muchas de estas personas se las ve físicamente muy bien, pero por dentro estamos rotas de dolor, de cansancio y 1000 síntomas más. Que nos digas qué buena cara tienes no nos anima, te lo aseguro. A partir de aquí, yo en mi trabajo empiezo a pensar y a repensar esas viñetas de la relación médico-paciente, cómo finalmente ya el médico le dice al paciente, vale, me has convencido de que tu enfermedad es real. Tú lo que tienes es un diagnóstico de una necesidad obsesiva de tener la razón. Entonces, en el fondo, estamos viendo cómo el médico sigue deslegitimando biomédicamente al paciente. Pero más allá de eso, esto se conforma como una carrera moral del enfermo controvertido, desde un punto de vista goffmaniano, porque sin estar inserto en la institución, en un sistema institucionalizado como los que Goffman estudiaba, sí que estamos viendo cómo todas estas personas son psicologizadas, psiquiatrizadas, porque al no tener un biomarcador, es decir, estas personas hacen un análisis y pueden tener un biomarcador de inflamación en un momento determinado en que tengan un pico de actividad viral, pero su analítica es completamente normal. Incluso les hacen radiografías, son totalmente normales. Solamente pruebas muy específicas están determinando qué biomarcadores pudiera haber, pero como no se investiga, no investigamos las enfermedades, no vamos a encontrar biomarcadores. Y esto da lugar a la presunción de somatización. Es decir, tú te encuentras mal, pero yo no encuentro que tú tengas nada como médico, por lo tanto, esto tiene que estar en tu cabeza. Entonces sumamos a la discapacidad el concepto de ese estigma mental
de tú tienes una enfermedad mental, la estás somatizando y por eso te duele. Entonces, es la idea de este esquema de que en realidad es esa sintomatología no visible, esa ausencia de diagnóstico, el dolor crónico y esa incomprensión biomédica y social la que da lugar a una enfermedad mental, la ansiedad que te provoca que no te hagan ni puñetero caso. Y no es, por el contrario, que sea una enfermedad mental la que provoque esa sintomatología. Es fundamental esta flechita roja hacia abajo. Por lo tanto, estamos hablando de que se trata de entender a la persona enferma y con discapacidad. Pero si los médicos no la reconocen, no reconocen la enfermedad, si el sistema de reconocimiento de discapacidades se niega a reconocer estas enfermedades como tales y no reconoce la incapacidad para personas que están postradas en la cama y no se pueden mover, acabamos llegando a formas de exclusión social en las que se vive de la cama al trabajo y del trabajo a la cama porque no puedes llegar a más. Por lo tanto, vemos cómo en realidad la medicina está haciendo daño a estas personas. Estamos viendo cómo, como veis en esta otra viñeta, los médicos se empeñan en decirle a los pacientes: tienes que hacer ejercicio, como tienes deterioro cognitivo por el proceso de enfermedad que ellos atribuyen a la ansiedad, tienes que realizar terapias cognitivos conductuales y realmente tú sabes que tu enfermedad es física y por lo tanto no consideras que necesites reconducirte mentalmente, es que tienes una enfermedad y si lo que te obligan es a hacer ejercicio, te acabas encontrando con que ese hacer ejercicio te provoca un problema físico muy grave porque son personas con malestar posesfuerzo, porque a nivel celular no recargan toda la energía y son personas que se dibujan a sí mismas con la batería a mínimo porque no tienen prácticamente posibilidades de recuperarse cuando hacen un esfuerzo. Por lo tanto, si os fijáis, todo esto da lugar realmente a una enfermedad mental provocada por el sistema biomédico. Desde que llevo haciendo mi investigación, yo ya he asistido a 3 suicidios y a muchos fallecimientos por la enfermedad de personas muy jóvenes. Pero más allá de eso, si os fijáis en este testimonio, por ejemplo, de Manuel, habla de cómo ha asistido a muchos suicidios, ha visto muchas personas suicidarse, habla de la desidia del sistema médico y social y habla de que nadie reconoce ni visibiliza a estas enfermedades. Ello se simboliza en redes sociales con la rosa azul, que viene a desarrollar la idea de comunidad virtual de pacientes que en las redes sociales se encuentran esa forma de poder expresarse cuando su cuerpo no puede expresarse de otra manera y cuando lo único que pueden hacer es estar tumbados en la cama y como mucho con el móvil. Este libro del que os he hablado ha sido escrito con un dedo y un móvil. Calculad la discapacidad física, la incapacidad de moverse de todas estas personas, que además no es reconocida. Volvemos a la imagen del iceberg y la silla de ruedas, el bastón, la prótesis, están arriba, pero debajo, el otro 90% del iceberg es realmente enorme. Más allá del análisis goffmaniano que os ofrecía en primer lugar, de esa carrera moral del paciente, por otro lado tenemos ese propio concepto de discapacidad que estáis viendo ahí en todos esos símbolos característicos que están arriba del iceberg, pero eso supone, en términos de ciudadanía biológica, un reconocimiento de derechos, que solamente existe cuando esos derechos son reconocidos para poder, ¿cómo lo diríamos?, para poder tener un certificado de discapacidad que diga que eres una persona con discapacidad, para poder tener un reconocimiento de dependencia y recibir una ayuda o una incapacidad laboral que te permita acceder a una pensión y sobrevivir. Sin embargo, a estas personas de aquí, no se les pone en cuestión, porque si te falta una pierna, la Clasificación Internacional de Enfermedades dice que como te falta una pierna, tienes que tener una incapacidad
una discapacidad de, no sé si es entre el 45 y el 60%. Yo no tengo prácticamente nada de intestino y tengo un 65%. Pero cuando el sistema médico no te reconoce la enfermedad, no te reconoce tampoco ese porcentaje. Luego, no tienes incapacidad, no tienes discapacidad, no tienes dependencia, no eres persona, no vives, eres nuda vida. Y en términos de ciudadanía biológica, pierdes todos esos derechos políticos a los que tienes derecho. Por lo tanto, estas discapacidades, que son las visibles y reconocidas institucionalmente, se oponen a esas otras que son invisibles. Y de ahí el título de la comunicación. La invisibilidad es no reconocer la enfermedad cuando ésta no se ve. Y el grado de severidad está incapacitando para absolutamente todo. La discapacidad nos indica qué grado de autocuidado podemos tener. La incapacidad laboral, qué capacidades o no tenemos para trabajar. Pero a partir de ahí, esa falta de reconocimiento de las instituciones en ambos procesos, lo que hace desde un análisis biopolítico es ver cómo se desvaloriza a la persona, cómo su identidad se transforma por completo y cómo además esos procesos son extraídos del sistema biomédico, traspolados al sistema judicial, y hace que a lo largo del tiempo una persona pueda estar 5 o 7 años en un proceso desde que solicita una incapacidad hasta que un juzgado se la reconoce o se la deniega, otro juzgado lo modifica, es decir, la persona vive en una inseguridad durante muchos años y eso transforma su forma de verse en el mundo. A partir de aquí, este es el nuevo símbolo que tenemos que intentar ver, que no todas las discapacidades son las discapacidades de una silla de ruedas, sino que nos cruzamos cotidianamente con gente por la calle que vive con discapacidades, pero no se ven. Y son cosas que tenemos que entender, que muchas veces la gente no comprende esta forma de percibirse en el mundo de estas personas, pero les es muy limitante ir con un cartelito, con una etiqueta de soy persona con discapacidad. Eso cuestiona muchísimas cosas, da muchos problemas a las personas, les genera muchas inseguridades y pienso que hablar de ello aquí puede ser interesante para que podamos ver las personas con discapacidad de otro modo, más allá de esa silla de ruedas o ese bastón, que son los que tradicionalmente han construido la discapacidad. Muchas gracias y si queréis comentar lo que sea. Hola Carlos, hola Judy. Dime. Yo me gustaría preguntarte si a raíz de aceptar el COVID persistente como una enfermedad, esas enfermedades más invisibles de las que has hablado, si también han empezado a ser reconocidas o cuál es la excusa que usan ahora o en general cuál es el estado de esas enfermedades que se pueden equiparar al COVID persistente. Gracias por meter el dedo en la llaga y remover. Bueno, para mí el síndrome de COVID persistente no existe. Es un nombre que se ha dado socialmente a partir de las redes sociales, porque la pandemia es un hecho social global. La pandemia abarca absolutamente todo en nuestras relaciones sociales y ha afectado a un montón de gente. Han muerto 5 millones de personas por esta enfermedad. Y gran parte de las personas que se han contagiado desarrollan después patologías. Pero la investigación biomédica y mi investigación, que es social, me permite analizar cómo la gripe del 18 era una gripe, un proceso vírico que dio lugar a la encefalitis letárgica, que durante toda la década de los años 20 dejó muchísimas personas entonces institucionalizadas, que además fueron justo las que Goffman investigaba y también Oliver Sacks en su novela Despertares, que habla de personas que desarrollan determinadas capacidades cognitivas diferentes, pero quedan en estado letárgico. Diferentes brotes posvirales y posinfecciosos también por bacterias o por hongos, se han ido desarrollando diferentes brotes de enfermedades.
Y todos estos brotes están documentados. Y llegó un momento en que todos estos brotes, los CDC norteamericanos en el año 1955, hablan de encefalomielitis miálgica. Existe esta enfermedad, es un proceso inflamatorio incluso neurológico, porque también hay inflamación cerebral y eso produce el deterioro cognitivo, y estas personas tienen una serie de síntomas. Pero 20 años después, en el año 85, ocurre en un lugar en Nevada, en Estados Unidos, otro brote, pero es un lugar, es un resort de lujo y quieren taparlo. No quieren que se sepa lo que ha ocurrido ahí. Pero los CDC siguen investigando y hay una serie de investigadores que están buscando pues, los mismos virus que provocaron la gripe del 18. Estaban empeñados en que eso tenía que ser un Epstein-Barr. Cuando vieron que no era un Epstein-Barr, que era el virus del herpes humano, no les cuadró la cosa y entonces no quisieron asociarlo a ello y le construyeron un nombre diferente que cobró arraigo en el año 1988. Y a partir de ahí se denominó síndrome de fatiga crónica. Primera y última vez que hablo aquí de ese nombre, porque eso no existe. Es un síndrome de fatiga posviral, como el de después del 18 y el de todos los brotes. Y eso que deterioró por completo la encefalomielitis miálgica y que llevó a que no fuera reconocida médicamente ni la encefalomielitis miálgica ni el resto de enfermedades controvertidas, eso es lo que ha pasado ahora. Si os fijáis, en 2006 llegó un virus que era el SARS-CoV-1 y que dio lugar a que muchas personas hayan desarrollado encefalomielitis miálgica. ¿Pero cuántas son muchas? Por el SARS-CoV-1 a lo mejor son 100 en España, 200, 1000. Pero claro, estamos hablando de cuántas personas se han contagiado solo en España de COVID-19. SARS-CoV-2, el mismo virus con una mutación. Bueno, un virus, no soy viróloga, no sé si es exactamente el mismo, tiene una patita más o menos, pero es lo mismo. Luego, entonces, en esa perspectiva histórica, SARS-CoV-2 da lugar a otro proceso de fatiga posviral. Para mí la gran pregunta es, ¿qué es lo que hace en la genética, en la bioquímica de las personas que unas desarrollen estas patologías y otras no? Esa es la investigación biomédica, pero sí es importante anclar eso y entender que son fatigas posvirales y que la de ahora es bestial. Que si estamos hablando de que en un país con 50 millones de habitantes se han podido contagiar 40 millones, el 10% son 4 millones de personas que potencialmente están desarrollando ahora síntomas posvirales. Y ahora, desde que se contagiaron, y se siguen contagiando porque los datos son descomunales, aunque los gobiernos no quieran verlos, eso está dando lugar a que de aquí a 3-5 años, muchas de esas personas, de esos 4 millones, probablemente el 90% mejore y se cure. Se va a curar. La próxima vez que cojan otro virus tienen muchas más papeletas en este sorteo. Pero todas esas personas que están desarrollando fibromialgia, síndrome de sensibilidad química, sensibilidad electromagnética, encefalomielitis miálgica, esas personas piensan, si el estigma rodeaba a estas personas con estas patologías toda la vida, rodeado del estigma, ¿qué me va a pasar a mí si tengo lo que ellas? Y entonces dicen, no, yo tengo COVID persistente. Pero lo que tienen es lo mismo. Entonces se está construyendo unas dinámicas muy interesantes de luchas entre personas con las dos patologías, incluso personas con encefalomielitis miálgica que después han desarrollado COVID y se han puesto muchísimo peor, y genera tensiones. ¿Por qué? ¿Quiénes fueron los que primero se contagiaron? Los médicos. ¿Cuántos sanitarios han desarrollado esta enfermedad y han pensado, tengo aquello que me he negado a reconocer durante muchos años? Pues por lo menos tengo que decir que tengo encefalomielitis miálgica, porque ya si digo que tengo fibromialgia, no soy capaz de reconocerme a mí mismo en esa enfermedad. Entonces, esas dinámicas son muy interesantes porque digo y me desdigo, pero además tengo esa necesidad de socializar con personas que están en las mismas circunstancias que yo. No estamos hablando de 400 personas con una patología, estamos hablando de 4 millones ahora mismo
que pueden tenerla. Y hay gente que ni siquiera a lo mejor no tiene esos anclajes sociales y no sabe, se encuentra muy cansada, pero no reconoce tener estos síntomas. Pero son fatigas postvirales y todas lo son. Evidentemente, llevamos desde finales del siglo XVIII que ya se notaban los efectos de incipiente sensibilidad química múltiple en las grandes ciudades industrializadas. Ahora es exponencial. Ahora tenemos redes inalámbricas y eso provoca sensibilidades también electromagnéticas. Hay cuerpos que lo notan y cuerpos que no. Hay personas con sensibilidad electromagnética que no podrían estar aquí rodeados de todo esto. Una persona con sensibilidad química tiene que tener unas máscaras especiales, no puede haber nadie con perfume al lado, no puede lavar su ropa con jabón o con suavizante. Limita por completo la vida de las personas. Entonces, todo esto construye a los enfermos, pero a los enfermos tradicionalmente, todos los que tienen estas patologías que además tienen una incidencia de 9 de cada 10 personas son mujeres y además tardan una media de 19 años en ser diagnosticadas. Y de repente nos encontramos con que llega el COVID y claro, las personas que lo cogieron a fines del 19, en 2020, han sido muchas de ellas ya diagnosticadas. Ahora, si no tienes PCR, es muy difícil que te diagnostiquen haber pasado COVID y luego que te reconozcan una persistencia de síntomas postvirales. Pero es mucho menor el tiempo de diagnóstico y esos 19 años son de una investigación cuantitativa que he hecho en la que se incluyen personas con COVID persistente. Si quitas esos registros, se te van muchos más años de 19 lo que se tarda en diagnosticar. Entonces hablamos de nuevas y de viejas patologías que son la misma, pero que se ven de forma diferente. Precisamente tengo pasado mañana un congreso con pacientes en el que justo trato de analizar estas diferencias porque realmente la persistencia de síntomas de COVID tiene una cosa buena y es el número. Porque gracias al número se está haciendo ahora más investigación biomédica de la que se ha hecho en los últimos 50 años. Pero también está construyendo una barra aquí, una casilla de salida y un quién llega antes a la meta. Entonces, eso es para mí el trabajemos codo con codo, persistencia de COVID y el resto de las patologías, pero nunca poner mi rodilla, mi pie o mi codo encima de tu cuello para por encima de tus patologías curarme yo. Y ahora mismo es un poco esta la dinámica que hay entre diferentes grupos de pacientes y que da lugar a tensiones, pero yo sigo diciendo que es muy importante trabajar desde la persistencia de síntomas para poder reconocer y ayudar a todas estas patologías y a que salgan a la luz, a levantar la alfombra y barrer por debajo, porque llevan mucho tiempo en un sistema capitalista en el que estas personas no pueden producir. Y como dice Byung-Chul Han, si no trabajas no estás legitimado para estar cansado, pero estas personas están cansadas por la enfermedad. Y su enfermedad es mucho más allá de la fatiga o el cansancio. Muchas gracias. ¿Queréis preguntar algo? Abrís micro y preguntáis. Hola. Hola, Manuela. Hola, a ver, yo quería hacer un comentario, porque me parece perfecto todo lo que has estado comentando y demás, sobre los estigmas que tiene la enfermedad. En principio iba a hablar sobre la encefalomielitis miálgica y me iba a referir a lo que tú has dicho del malestar posesfuerzo, de la fatiga. Y es que creo que estás ¿no? en la escuela, en la delegación de estudiantes. Vale, el malestar posesfuerzo, yo no soy paciente, soy madre de paciente. Estamos intentando los pacientes y los que estamos un poquito moviendo por aquí, de que se le llame, a ver si lo digo, agotamiento neuroinmune posesfuerzo. Porque dicen malestar posesfuerzo y es como si te cansaras. O sea, bueno, he hecho un esfuerzo y me he cansado y ahora descanso un poco y recobro. Exactamente no es así.
es un agotamiento por un esfuerzo mínimo. Un esfuerzo mínimo pues puede ser darte una ducha, puede ser intentar leer un libro, que a veces no se consigue, a lo mejor leen 3 líneas y no van más allá, cosas así muy livianas. Entonces, al decir agotamiento neuroinmune, porque afecta también al sistema neurológico, creo que lo define mucho más y da como más valor a lo que verdaderamente sucede. Al igual que, a ver, lo otro que había dicho era la fatiga. Eh, Se le llama fatiga, un cansancio, en realidad vuelve a ser lo mismo, es un agotamiento. Hablando biológicamente, serían las mitocondrias que no tendrían, no les llegaría oxígeno para desarrollar el ATP, que sería, bueno, de eso conocéis vosotros más que yo, porque yo no estoy formada en eso. Pero sería eso, que no tendrían energía como para que su cuerpo, mm, o sea, para que su cuerpo tire de su vida. Mm, Hay momentos en que esa persona no se va a levantar de la cama, no se puede levantar. Hay personas que a lo mejor están un tiempo, y hay personas severas que ya no se les vuelven a levantar. Era más o menos ese el inciso que... Y después con respecto a cómo quedan de desamparados, pues os puedo decir que como no se reconocen ni se conocen estas enfermedades, yo he llegado a conocer a varias personas, que además lo hemos comentado entre nosotras, que al final lo que te queda, porque hay personas que tienen una edad y hay personas muy jóvenes y hay niños y hay personas que no han empezado ni a trabajar ni nada. Y al final muchas veces el recurso que te queda, que tú estás viendo a tu hijo que no va a poder trabajar, que se va a quedar absolutamente sin nada, pues aceptar un diagnóstico psiquiátrico que te permita, esto después de mucho batallar, que te permita que a tu hijo o a tu hija, la mayoría son mujeres, le quede, aunque sea una discapacidad, y que le dé derecho a cuando se quede sola, porque tú faltes y demás, pues tenga algo, una discapacidad, si tienes la suerte de que te reconocen una dependencia y luego podrían acceder a la orfandad. Hasta ahí es lo que os puedo, bueno, creo que es algo que podríais mirar también dentro de lo que ha comentado Carmen. No sé si os parece interesante. Nada, Gracias. nada. Sí, realmente el concepto de agotamiento después del ejercicio, el post-exercional, es un término más correcto y tienes toda la razón. Lo que ocurre es que es un término muy largo y tiende a acortarse. Y todos sabemos que el acrónimo de ese concepto en castellano es muy soez y por eso están tendiendo a utilizar más el concepto PEN que el concepto pene, porque da lugar a que se piense qué es eso y tienes que acabar desarrollando completamente todo el concepto. Por lo demás, tienes toda la razón. Efectivamente, yo he dicho que no está legitimada la fatiga o el cansancio en la sociedad neoliberal, no lo está. Yo me canso todos los días, yo las tardes las paso muy cansada porque tengo agotamiento, pero yo recupero mis mitocondrias, recuperan el ATP en cuanto que yo descanso, en cuanto que yo me siento, en cuanto que yo duermo. Esa es la diferencia entre los pacientes de otras patologías controvertidas y los pacientes que tienen, pues, por ejemplo, yo por malnutrición, tienen ese agotamiento frente a las personas con encefalomielitis miálgica, que es algo, hablando en plata, de las cosas más jodidas que hay. Porque cuando tú piensas qué es estar agotado, piensas, es estar machacado, es estar tumbado, no, es mucho más que eso, porque ni siquiera puedes llegar a pensar en condiciones. Eso por un lado con lo del malestar. Y luego, espera que intente recordar qué era lo otro que me habías dicho, que se me ha ido. Ah, bueno, sí, es cierto, por supuesto. Es que estas patologías no se dan solamente en personas de una edad determinada. Se está viendo mucho con la persistencia de síntomas de COVID
que hay muchos niños que tienen ahora mismo estos problemas también asociados, claro, a una respuesta inmune y autoinmune en la que su cuerpo lo que hace es inflamarse para responder en la fase aguda posvírica. Y claro, tenemos que replantearnos un poco qué tipo de sociedad y qué tipo de forma de entender la discapacidad y la incapacidad tenemos cuando está claro que todas estas personas con estas patologías van a desarrollar al final unos expedientes de reconocimiento de incapacidad laboral y de discapacidad bestiales, porque no hablamos eso que yo os decía, cuántos pacientes puede haber de SARS-CoV-1 en comparación con SARS-CoV-2. Es que ese exponencial puede multiplicar tranquilamente por 1000 o por 10.000 ese número. Luego, se trataría de que en la sociedad nos repensáramos todos y quitáramos ese concepto del que hablaba Manuela de estigma, porque si estamos estereotipando, categorizando a las personas en función de su validez para la sociedad, ¿qué sentido tiene a lo mejor hablar de una ciudadanía biológica plena, de unos derechos políticos, cuando se los estamos detrayendo a las personas? No podemos entendernos a nosotros mismos como personas válidas y mirarnos a la cara y que no se nos caiga de vergüenza cuando no estamos reconociendo en ese otro que está enfermo, una persona enferma tan solo porque el sistema biomédico es incapaz de curarla y al ser incapaz de curarla no es tampoco capaz de reconocerle esa enfermedad. Es que yo conozco personas a las que el médico les ha abierto la puerta y les ha echado de su consulta diciendo que no tenían nada. Hay hospitales ahora mismo en Madrid con médicos formados en las universidades españolas en los que tú vas diciendo que tienes una serie de síntomas desde hace más de 10 años, te duelen las piernas, te duelen los brazos y te dicen, tú lo que tienes es fibromialgia. Pero esto es por un trauma. Cuéntame tu vida que verás. Y claro, tú al final le cuentas tu vida y el que busca el trauma lo encuentra. Y cuando tienes pues, el problema que sea, y dicen, este es tu trauma, a partir de ahí te dicen que rellenes un cuaderno cognitivo-conductual, que hables de cómo te sientes contigo mismo y a ti te sigue doliendo. Pero es que eso está en tu cabeza y a ti te sigue doliendo. Y hay médicos que siguen aprendiendo en el currículo médico todo eso, seguimos formando personas para que no asuman estas enfermedades hasta que las padecen. Entonces, sería cuestión no solo de hablar de discapacidad y de discapacidades, sino de repensarnos como sociedad cómo queremos ver a ese otro. Porque cuando tuvimos el brote de SIDA en los años 80, que también era vírico, ese otro estaba muy distante. Tenía unas prácticas sexuales o unas prácticas de abuso de drogas que no eran las de los demás, ojo, hasta que llegaron las transfusiones de sangre. Entonces, ese limen entre el otro y el yo, el sano y el enfermo, al final están muy cerca, estamos muy cerca unos de otros. Yo insisto en que la discapacidad y la incapacidad no son algo que tienes puntualmente en un momento, es un proceso. Y en ese proceso nos estamos encontrando como nos encontraremos a las personas mayores, y como nos encontramos con muchos síndromes posvíricos y muchas sensibilidades por las transformaciones de la industrialización, que son efectos no deseados de esa industrialización y por lo tanto tenemos que asumirlo. No podemos pensar en el capitalismo solamente en lo positivo, tenemos un montón de externalidades negativas, incluida esta. Mucho silencio veo yo por aquí. Bueno, si no tenéis nada más, en cualquier caso tenéis ahí mi nombre y mi correo si necesitáis cualquier cosa.